El Recurso, podcast educativo de Manel Ribes y Al. El Recurso es un podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas. Ya sabéis que siempre empezamos así, una semana más en El Recurso, y hoy tengo el enormisísimo placer, que siempre lo digo, pero es cierto, de traer a una persona que conozco desde hace mucho tiempo. ¿Sabéis esas personas que trabajan en unos departamentos que nunca llegáis, pero que ellos siempre llegan a vosotros con documentación, con proyectos, con ideas? Bueno, pues hoy os traigo una de estas personas. Es Carlos Medina, el jefe de servicio, así que cuidado, sabéis que el jefe de servicio hay que cuadrarse, hay que saludar respetuosamente. Jefe de servicio de programas internacionales del INTEF, lo que sería el coordinador nacional de Twinning. Y hoy vamos a hablar de eso exactamente, de Twinning. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, efectivamente. Encantado de saludaros. Qué rápido has cogido ya el tranquillo inicial. Es mantra de la casa. Verás que hay un par de ellos más cuando empecemos a hablar. Bueno, yo te voy a contar en primera persona porque a mí me ha pasado que cuando he querido meterme en el tuning estaba como un poco, ¿qué es esto? Me estoy mareando, no sé por dónde ir. ¿A dónde va esto? ¿A dónde me llevan? Si te pregunto qué es el tuning, tú me dices... Bueno, eTwinning tiene una definición muy sencilla que es una plataforma de colaboración escolar que te permite crear proyectos de colaboración con colegas en Europa, incluso fuera de Europa, en torno a tu proyecto educativo. O sea que lo importante es que es un proyecto educativo, ¿vale? Caray, qué bien lo explicado y qué corto. Se ve que no es muy gallego. Ya estaríamos dando medias vueltas todo el No, día. te puedo un poco dar más información, pero de inicio una Sí, definición corta de lo que es el proyecto es esto. Eh, Como más información, pues ahora mismo es un proyecto que nacía en 2005. El proyecto tiene ya un bagaje importante en cuanto a lo que es colaboración escolar y nacía como proyectos de colaboración. Es verdad que ahora se ha convertido en quizá mucho más, ¿no? Es una red social de docentes también, en el sentido de que en torno a distintas temáticas, pues tienes la posibilidad de colaborar a esos otros profes en toda Europa que tienen intereses parecidos a los tuyos o intereses comunes o incluso que estáis trabajando en materias parecidas y relacionaros en torno a ese tema de trabajo, ¿no? O sea que por un lado la espina dorsal, a mí me gusta decir que son los proyectos de colaboración escolar, pero por otro lado es todo lo que rodea, desde estos grupos de trabajo, grupos de colaboración con otros docentes, esta parte de red social, esta parte de formación que también tiene la parte de reconocimiento, porque puedes o bien tener sellos de colaboración, sellos de calidad y twinning en los que bueno, se reconoce en cierto modo tu tarea dentro del proyecto, que no es necesario para nada. Cada uno entra o cada uno hace desde el proyecto más sencillo hasta el proyecto más complejo, con colegas de otro país y con alumnos de otro país, entrando en la profundidad que quiere y solicita los reconocimientos o la ayuda que considera. O sea que, fíjate, yo creo que eTwinning dio en la clave de lo que es la tecnología educativa en un momento dado, y es que te ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que te ayuda, que abre tu centro a realidades muy distintas, a, tanto que hemos hablado del aprendizaje significativo y que el alumno entienda por qué aprende algo, ¿no? ¿Por qué aprendo yo idiomas? ¿O por qué aprendo la cultura de otro país? ¿O por qué? Pues porque estamos en un sitio común en el que nos comunicamos con mucha otra gente y que el idioma lo vas a necesitar, por ejemplo, en el caso de idiomas, o que matemáticas lo puedes trabajar con otro alumno, o que vas a tener que socializar y relacionarte con mucha otra gente en tu idioma o en otros, ¿no? O sea que da un poco en la clave en el que intentamos que la tecnología simplemente, porque este es el INTEF, es la unidad encargada de la integración de la tecnología en el ámbito educativo y encargada de la formación del profesorado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero proyectos de estos son como los que, además, que con muy poco inicialmente, pues yo creo que se ha convertido en uno de los sitios de mayor innovación en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje,
que luego ya hablamos de tecnología, efectivamente, pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, porque el profesorado con disponer de elementos con los que poner en comunicación a sus alumnos, pues consigue maravillas, consigue y hace Sí. maravillas. Pero muchas veces los docentes piensan que estos programas están orientados a los centros. ¿Podría participar un docente a nivel individual o es necesario que esté implicado en un proyecto de centro que quiere colaborar? A ver, lo que ocurre es que cuando un docente se inscribe, se arranca un proceso por detrás en el que efectivamente se valida que este docente es lo que dice que es. Es docente, pertenece a un centro educativo, su equipo directivo dice que efectivamente es docente y su comunidad autónoma, en el caso de España, indica que efectivamente es un docente en este centro y tal. O sea que quien accede puede estar seguro de que con quien se está relacionando ha sido validado con el resto por cada servicio nacional de apoyo en su país, ¿no? Y puedes efectivamente iniciar un proyecto de, mira, yo me quiero hacer una colaboración con otro profe en el sentido de cómo manejo la biblioteca escolar en mi centro. Pues a lo mejor puedes arrancar algo así, ¿no? Pero quizá cuando cobra mucho más sentido cuando trabajas con tu grupo de alumnos. Para esa otra parte de ver cómo manejo la biblioteca escolar en mi centro, pues puede ser un grupo en concreto en el que hay muchos docentes que manejan la biblioteca escolar en su centro educativo, ¿no? O sea que cabe el que haya un proyecto entre dos docentes, pero quizá un proyecto de colaboración escolar cobra más sentido cuando hay implicación de alumnos o incluso de colegas. No te digo ya la riqueza que adquieren proyectos en los que el profe de inglés habla con el de mate y habla con el de geografía y trabajan en torno a un centro de interés o un proyecto de colaboración en el que cada uno aporta proyectos inolvidables para muchos alumnos, que ya sabes que en un momento dado es Sí. lo que hace falta, ¿no? Exactamente lo que quede dentro impregnado en su ser para que no se lo olvide en la vida. Pero digo yo, obliga muchas veces, porque una vez que lo hemos planteado por aquí, por el cole en el que estoy, pero tenemos que viajar, es obligatorio. ¿Hay algún tipo de requerimiento? Dicen, esto hay que cumplir. Luego el Pues resto ya veremos. nosotros Pero a veces lo esto, decimos en plan broma, que tenemos la suerte de que no manejamos dinero. No enviamos dinero para desplazamientos, o sea, no hay que viajar. El objetivo de inscribirte en eTwinning es crear tu proyecto de colaboración escolar con tu grupo de alumnos. Hay otras iniciativas para efectuar movilidades y para que tu alumnado pueda visitar otro centro, que ya los podréis gestionar o lo podrían gestionar nuestros compañeros docentes a través de los proyectos Erasmus con la Agencia Nacional, que en este caso en España es el SEPIE. Pero en este caso, siendo también un proyecto Erasmus, permite pues hacerlo en paralelo o que sea tu entorno de colaboración y que luego se produzcan las movilidades con este otro tipo de proyectos, pero incluso como columna vertebral de todo tu proyecto, donde lo planificas, donde incorporas los materiales, donde subes los vídeos y el entorno privado. O sea, que esto es importante también decirlo, que no es accesible desde fuera, sino que es un entorno en el que tú manejas con tu grupo de alumnos y en un entorno controlado, ¿no? O sea que no tienes obligación, decimos que es muy flexible y que tienes obligación de muy poco más allá de plantear un proyecto educativo. ¿Vale? ¿sabes qué pasa? Que quizás los docentes a lo mejor no le hemos dado demasiada importancia a estas cosas y a mí se me ha dado a pensar de un tiempo a esta parte, sobre todo cuando fue el Brexit, lo importante que era la unidad. Es decir, que quizás, personalmente lo digo, quizás estas cosas a lo mejor no le damos el empaque que, pues no mueve dinero o no te dan no sé qué, pero quizás la conexión entre las personas es el Bueno, mayor bagaje con lo que podemos trabajar, ¿no? se crea un vínculo. Se crea un vínculo que más allá de los proyectos, o sea, lo que ocurre es que cuando lo dicen muchas veces los compañeros docentes, incluso los propios premiados, ¿no? Dice, yo he encontrado un socio y con este socio profe de Polonia es con el que me entiendo, con el que soy capaz de crear proyectos y con el que son proyectos de éxito, funcionan muy bien, nos entendemos muy bien y efectivamente generas unidad y no te digo ya entre el alumnado, que también percibe que estamos en un entorno común, que estamos en un entorno en el que nos podemos ayudar, en el que sumamos, en el que nos vamos ayudando y en el que colaboramos, no solamente en un momento dado por un proceso de aprendizaje, sino
porque estamos sumando a en este caso, un proyecto educativo común, pero en el futuro quién sabe lo que será en lo que estamos sumando, ¿no? O sea que sí que esta idea de Europa y de unión y de personas, eTwinning lo lleva al límite, ¿no? Porque incluso, si sabes, hay una parte que es eTwinning Plus, que son países que se han unido y que la Unión Europea tiene esa intención de que pues, países como Marruecos, Túnez, países que en un momento dado están muy cerca de nosotros y que parece que podemos estar muy distanciados. Qué mejor que conocernos, ¿no? Y que crear sensibilidad entre ambos países en un momento dado y entre ambos alumnado para que, jolín, que al final a lo mejor no somos tan distintos, ¿no? Que nos gusta colaborar, hacer cosas comunes y que estamos en el mismo mundo, ¿no? Y en el caso de nuestro, en la misma Europa. Sí, sí. La verdad es que yo no lo he hecho, te lo juro, mira que he hecho cosas en mi vida, pero no he hecho un eTwinning y es como que tengo una espina clavada de esto tengo que hacerlo alguna vez, porque es que parece mentira que a estas alturas aún no haya hecho un eTwinning, ¿no? Pero si quisiera la gente empezar, y reconozco que yo tengo mis dudas de por dónde voy, jolín, tengo competencia digital para aburrir, pero aún así digo, ostras, ¿qué hago primero? ¿Qué le dirías a la gente? Mira, hay 4 pasos básicos que tienes que Bueno, conocer. más allá de que ahora nos encontramos en un cambio de plataforma importante y que está suponiendo de ciertos retrasos o agilidad en cómo nos gustaría que fuera, los elementos básicos son registrarte tú, registrarte como docente de un centro y entonces se desencadena un proceso por detrás hasta que es tu validación. Y en el momento que se produce tu validación, tú ya tienes acceso a los docentes que se han inscrito en eTwinning y que están buscando o están simplemente pendientes de si alguien les escribe buscando algún tipo de proyecto de colaboración. O sea, yo creo que es importante que, por un lado, que te registres, pero también que tengas una idea de proyecto que te gustaría llevar a cabo, con cierta flexibilidad, para que la puedas también negociar con aquel socio europeo con el que quieras llevarlo adelante, ¿no? O sea que con esta par de ideas, registrarte y luego tener en un momento dado una idea de proyecto que llevar a cabo con un colega de otro país, pues dos, tres cosas y empezar a buscar. Ahora ya te digo, estamos en un momento en el que la plataforma está condicionando, que es algo que nosotros, jolín, llevábamos un Bueno, pero poco en... eso es Sí, normal, ¿no? En cualquier actualización importante siempre hay un momento de impasse, de sí, ajustar historias. sí, es verdad. Pero lo que ocurre es que habíamos conseguido que la plataforma fuera en cierto modo invisible, ¿no? Y que fuera todo lo suficientemente ágil y accesible para que tú pensaras solamente en buscar a mi colega de Noruega y hacer tu proyecto con mis alumnos de 12 años. Y ahora es verdad que el proceso de registro, el proceso de inscripción está siendo más lento. Pero bueno, la plataforma está ahí y todo lo que subyace a un proyecto de colaboración está ahí. O sea que con ¿Cuánta paciencia haremos... gente, cuánta Sí, gente puede estar así, a grosso modo, pues no sé, 500, 1000, 2000, 5000, 20.000 bueno, de antes de que España? se produjera este cambio de plataforma, habíamos llegado al millón de usuarios en Europa. Millón de usuarios que no son usuarios cualquiera, son profes. Millón de docentes en Europa, de los que españoles estábamos en 80.000 docentes. Piensa que en Caray. España, pues a lo mejor estamos en 700 y pico mil docentes, ¿no? Pues de ahí ya había 80.000 docentes. Y de centros, como 14.000 centros. De los 27.000 centros o 28.000 que hay en España, 14.000 centros ya se habían inscrito en eTwinning. O sea que las cifras son altísimas, ¿no? Son altas, muy altas. Y podría participar cualquier docente de cualquier rama, de cualquier nivel educativo. Sí, Y, efectivamente. ¿preuniversitario o también en la universidad? Antes de la universidad. Sí que ahora se ha habilitado para las Initial Teacher Education, o sea, universidades que están formando a docentes, futuros docentes, para que también puedan participar. Y bueno, hay una línea de trabajo en este sentido. O sea que, pero sí, enfocado a docencia. Todo docente de infantil, primaria, secundaria, incluso. Hay a veces docentes que a lo mejor no están dando clase en ese momento y están en el centro de formación de profesores o también pueden efectuar el registro y ver a gente seguro con inquietudes similares, ¿no? Y una vez que estás dentro, lo que haces normalmente es buscar. O hay gente, buscar, ¿qué buscas? ¿Buscas personas? ¿Buscas proyectos?
¿Te pones en una zona de aquí estoy yo para que me miren, para que alguien me Bueno, salude? tendrías desde la posibilidad de poner en un foro tu anuncio de que te gustaría hasta la posibilidad de, mira, yo soy profe de música de primaria y busco a alguien con el que hacer un proyecto sobre no sé, las músicas o bailes regionales en tu zona, ¿no? Y que a partir de ahí compartamos toda la información y tú me cuentes cómo se hace en tu país, en Finlandia, y yo te cuente cuál es el traje regional en mi país y, a la vez, y además lo estamos haciendo los dos en inglés, porque también se negocia el idioma, no tiene que ser ni mucho menos inglés, puede ser en español, o sea que en un momento dado, o puede ser en gallego, si en un momento dado te encuentras con otro docente que en un momento dado quisiera hacerlo en Sabes que gallego, ¿no? hay gallegos en todas partes, o sea que me Hombre, extrañaría que no estuviese. efectivamente. Entonces, ¿Dónde no habrá? tú negocias el idioma con el que quieres trabajar con el otro docente y a partir de ahí, o incluso puede haber trabajar en dos idiomas, en francés, en inglés, en castellano. Mira, esta parte la vamos a hacer en un cómic que la vamos a hacer en inglés y la vamos a hacer en castellano. Y a la vez nosotros la vamos a hacer en finés y vosotros lo vais a hacer en gallego y nos vamos a enseñar cómo es nuestro idioma de trabajo, ¿no? O sea que esa es un poco la búsqueda, hacer una búsqueda lo más filtrada posible y luego escribir a varios colegas con los que ves que podría saltar la chispa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es a donde iba yo, ahora mismo, lo has dicho muy bien. Entonces, muchas veces se trata de buscar perfiles que seguramente tienes en tu bio o en tus campos, decides en qué rama estás trabajando o qué te gustaría encontrar. Entonces tú lanzas a pescar y dices, bueno, a ver si alguien, a ver si Eso es, esta persona está interesada en esta idea. eso es. Y de ahí, ¿cuál es el proceso? Entonces, cuando tú y yo conectamos, ostras, nos Entonces, entendemos. en el momento que nos hemos entendido, hemos acordado una idea inicial de proyecto, pues lo que hacemos es que registramos un proyecto. Y cuando se registra este proyecto se desencadena de nuevo un proceso en el que se aprueba el proyecto tanto por el Servicio Nacional de tu país como por el Servicio Nacional del otro país. Y bueno, luego se pueden unir otros colegas de otros países, pero en principio arrancáis el proyecto vosotros dos. Y bueno, con una O sea que flexibilidad, también dos con es lo flexibilidad. mínimo. Dos es lo mínimo, sí. También con la flexibilidad de que tú planificas cuánto tiempo de proyecto o qué etapas va a tener tu proyecto. Puedes empezar desde una semana hasta plantearte un mes o plantearte un proyecto a un año que a lo mejor fuera replicable al año siguiente, ¿no? Esta planificación o esta calendarización o temporalización en nuestro caso se negocia con el otro docente y esto lo planificas inicialmente. Vosotros sois jueces de vuestro propio proyecto. Nadie entra a decir, oye, mira, habías dicho 10 días y lo estás haciendo en 15, ni mucho menos. Esta flexibilización o programación la hace cada profe en su aula y con el aula del otro país o con el profe del otro país, ¿no? Y si el 2 es el mínimo, ¿cuánto es el máximo que se puede permitir? Nos hemos encontrado con proyectos grandísimos, tan grandes que son inmanejables. De hecho, no animamos a que se hagan proyectos de 100, 200, que No me extraña. es verdad que al final estás haciendo unas mismas tareas, pero no se está produciendo colaboración, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues sí, es verdad que también te sientes parte de un grupo muy grande de gente que está haciendo a lo mejor el himno de su barrio, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero todos están haciendo el himno de su barrio, pero de alguna forma no se produce esa colaboración que es por la que siempre animamos que se produzca. O sea que una cosa de 2 socios, 4, 5 socios, 6 socios es una cosa manejable. Cuando te vas a mucho más es ya más complicado, ¿no? ¿Y qué papel tiene el alumnado ahí? ¿Qué también puede ser parte de este proceso? Porque entiendo que la idea es colaborar en el amplio sentido, no solamente para que se forme el profesorado compartiendo vivencias y proyectos, sino que el alumnado, ¿qué puede hacer ahí? Bueno, nosotros animamos a que el alumnado forme parte activa del propio proyecto, ¿no? Que en un momento dado que cada uno adquiera sus roles y desde la planificación del proyecto hasta en un momento dado pues la gestión de las propias herramientas que se utilizan, hasta si yo creo un cómic, pues mira, tú eres el encargado de meter el texto en los bocadillos de los cómics, tú eres el encargado de negociar con el otro país o con los alumnos, porque a veces se crean grupos de trabajo mixtos incluso entre alumnos de los dos países y entre ellos tienen que negociar también y ver cómo van a llevar adelante ese cómic o con qué herramienta o qué historia quieren contar o sea que nosotros
además es cuando más riqueza cobra quizá uno un proyecto, ¿no? Cuando el propio alumnado está también implicado. Es verdad que hay que coger la dinámica, ¿eh? O sea que de inicio no animamos a todo el mundo a que haga proyectos súper estelares, sino que, oye, hay que empezar poco a poco, ir viendo qué puedes hacer y también meter al alumnado en tu dinámica, ¿no? Bueno, hay profes que saben mucho y que lo cuentan muy bien, que nosotros ya son embajadores y twinning, les llamamos embajadores y twinning, lo hay en todas las comunidades autónomas y dan sesiones de formación en torno a, pues a todo, desde las propias herramientas hasta lo que es la propia dinámica de un proyecto de colaboración. A lo mejor hay que nacer con una idea potente, de detectives en tal, y bueno, hay unas ideas buenísimas que el propio profesorado se le van ocurriendo año a año y que bueno, no hay más que acercarse a la web, a itwinning.es y ver proyectos que hemos ido destacando, ya sea porque son premio durante las distintas convocatorias o bien porque sean sello de calidad nacional o sello de calidad europeo. Y son ideas que de ahí te quedas con dos, tres, que tú inicias poco a poco y que luego va creciendo tu proyecto, pues siéntete con la mayor flexibilidad para hacerlo, ¿no? Porque entonces entiendo que un mismo proyecto podría, imagínate, replicarse el año siguiente tendría algún sentido o ya hay una necesidad de, bueno, esto ya lo has hecho el año pasado, colega, tienes que hacer alguna diferencia para poder, o no, o dices, mira, adelante. Si tú te sientes cómodo con el proyecto tal y como está, pues si el grupo de alumnos ya es un grupo distinto, o, que también lo van a vivir de primera, si tú ya tienes el bagaje, a lo mejor puedes replicar un proyecto dos, tres cursos. También luego influye que tú quieras, quiero introducir modificaciones, quiero hacer algo más, algo nuevo, o por aquí creo que podría mejorarlo, o por aquí creo que esta aplicación ya no me sirve, o aquí creo que la inteligencia artificial puede aportar en mi proyecto y voy a montar aquí un Uy, robot uy, uy, que uy, 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 lo que has dicho. o sea, que abierto está a que en un momento dado tú vayas adaptando y modificando el proyecto. Inteligencia Una de las artificial, cosas que efectivamente. claro, claro. Que una de las cosas que siempre la gente cuando hay, bueno, todos estamos más o menos metidos en proyectos de un calibre o de otro, o deberíamos. La cuestión es, ¿qué me pidaba a cambio? ¿Qué tengo que hacer yo al final? Siempre lo que te dicen los compañeros. ¿Cuánto significa esto después De trabajo para mí, ¿no? de trabajo para mí? Que es lo que siempre Ya. suelen preguntar. A ver, es verdad que de inicio te puede suponer un extra, pero nosotros abogamos porque al final forme parte de tu propia tarea diaria, o sea que no vayas a dar los verbos como los vienes dando tal, sino que forme parte del proyecto y que no sea un extra, sino que sea otra forma de hacerlo, ¿no? A veces hablan de metodología y Turing. A mí me dice, joder, qué ostentoso en cierto modo, pero es verdad que se produce. Es verdad que se produce que cuando alguien ya integra la dinámica dentro de su propio proyecto como un proyecto eTwinning, lo que tiene que ocurrir es que lo integres curricularmente completamente. Entonces tus horas de trabajo sean las horas que dedicas a la docencia y que aproveches simplemente este nuevo entorno para desarrollar tu proyecto, ¿no? Desarrollar tu proyecto. Y al final del proceso hay una memoria que entregar para que refleje cómo ha sido todo ese proceso, Como tú una memoria que hay que quieras. entregar, ¿eh? Como tú quieras. No es Pero necesario. Ni sí que lo obligatorio. lo ponéis fácil, ¿eh? Claro, porque no, en realidad, a ver, otra cosa es que quisieras optar a algún tipo de reconocimiento o algún tipo de premio, ¿no? Que efectivamente entonces tienes que documentar qué es lo que has hecho y tienes que Bueno, hacer sacar una evidencias, autorreflexión, evidencias. efectivamente, y que todo eso esté ahí subido en el Twin Space, que es el entorno de colaboración entre los grupos de trabajo. Que no, tú ves cómo con tu colega del otro país reflejáis todo en el entorno más o menos, o si haces una memoria de lo que ha servido tu proyecto o una autoevaluación de lo que para ti ha sido y lo que mejorarías para el próximo. Pero como pedírsete oficialmente, no lo va a haber, no lo va a haber. Fácil, fácil, Si no fácil parece, has ¿eh? participado todavía, no me lo puedo aplicar, Manel. Es verdad, es verdad. Es una de las cosas que siempre voy dejando. Y bueno, a ver si el año que viene, a ver si el año que viene, y nunca acaba. Es cierto que lo intentamos con el Erasmus y ahí hay más condicionantes, ¿no? Ahí hay, Sí, por supuesto. evidentemente, al haber dinero, al haber, pues,
lógicamente, no es una crítica, es lógico que tiene que haber. Lo En que nuestro tiene que caso, además, haber, fuimos lo un que puedes hacer poco ingenuos. es que es un perfecto acompañante a un proyecto Erasmus. O sea, tú habilitas tu proyecto eTwinning con un proyecto Erasmus de movilidades y lo que haces es que habilitas el entorno virtual en el que colaborar. Y este lo tienes. O sea, es un O sea compañero que fantástico. podrían convivir los dos. Claro, claro, perfectamente, perfectamente. De hecho, animamos mucho a hacerlo. Anda, pues mira, eso no lo sabía. Yo pensé que tenías que escoger uno u otro. De No, hecho, vimos para cogiendo el nada. de Erasmus y hay una de las condiciones que, no sé, porque también hubo un De cambio hecho, normativo. puntúa el tenerlo como proyecto eTwinning para que te den un Erasmus de movilidades, etcétera. Ah, pues sí que empezamos bien. Entonces empecé al revés. Empecé pidiendo el Erasmus, que además no nos lo podían dar porque éramos dos centros del mismo país. Y creo que es una de las condiciones es que cada centro tiene que pertenecer a un país diferente. Sí, en nuestro caso no es necesario. Podríais arrancar un proyecto nacional. Claro, tiene ciertas limitaciones, pues luego no puedes optar a sellos europeos, etcétera, ¿no? Evidentemente. Pero es factible arrancar un proyecto nacional porque en un momento dado te sientas, yo no, creo que más fácil no se puede, para que te sientas más seguro, incluso con el idioma o tal, de inicio podrías iniciarlo nacionalmente. Ahora nosotros animamos a esa internacionalidad, ¿eh? O sea que, vale. Va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero de un tiempo a esta parte me parece una necesidad, ¿no? ¿no? se puede hacer un pueblo sin que conectemos con estas personas, ¿no? Y ellos con nosotros. Estamos hablando de una comunidad europea, bueno, pues para hacer comunidad hay que conocerse, hay que trabajar juntos y discutir a Sí, veces para llegar a acuerdos y etcétera, si no, poca comunidad podemos ser, ¿no? Si no parece exacto. que la unidad europea son los políticos y esos agentes que los vemos como externos, pero nosotros también podemos ser esa parte de conexión, ¿no? Y sobre todo me parece más interesante incluso, si cabe, para con nuestro alumnado, para que no vean esa Europa como algo ficticio, de un sitio que a lo mejor nunca en la vida pueden viajar porque no tienen capacidad económica para ir, pero que existe, que está ahí, ¿no? Y que pueden hablar con otros niños. Bueno, yo no llegué a hacer un pero yo trabajaba con un colegio de Israel, o sea que más o menos algo así hacía y la verdad es que, bueno, me parece una idea muy buena conectar con otros alumnos y con otros profes. Y creo que nos hace falta a los profes porque me acuerdo cuando nos conocimos, que ya hace unos cuantos años, en la Escuela de Verano de Santander, conocí también a un profe de matemáticas que se jubilaba y claro, enseñaban las matemáticas de una forma muy diferente y todo el mundo que conocí me decía, no, las matemáticas se enseñan así. Y decía, no se enseñan así, se enseñan así aquí y mucho la parte latina, ¿no? Pero te vas al norte de Europa y no tiene nada que ver. Pero, Ya. ostras, pues el eTwinning a lo mejor sí que nos enseña, ¿no? A ver las matemáticas o a ver la lengua de otra manera. Y ostras, esta forma de acercarse no la conocía. Sí, es que tendemos a veces a creer que la realidad es solamente lo que nos rodea, lógico, ¿no? Pero, jolín, a veces incluso en alguna reunión que coincides con algún colega de otro país, esto no lo había pensado yo así. No pensaba que el enfoque pudiera ser esto. Y en la enseñanza-aprendizaje también ocurre, que para nosotros nos puede enriquecer mucho como docentes, ¿no? Pero mucho, perspectivas de muchos tipos, o incluso el propio lenguaje o el idioma, cómo condiciona la comunicación o cómo pues recursos y contenidos, ¿qué es más grande? ¿Recursos o contenidos? En cambio, lo hablas con un noruego y para ellos a lo mejor es más grande contenidos que recursos. En fin, hay cosas que a veces te hacen un pequeño y que ves bueno, y que te voy a decir en cualquier lugar o de centros rurales agrupados o centros que están muy separados de la propia ciudad, cómo perciben que hay no solamente la ciudad que me pilla cerca, sino que hay otra capital en otro sitio y hay otro país en otro sitio en que manejan las cosas y que no salen casi a diario nunca porque el tiempo no les condiciona mucho la vida y que eso hace que pues tengan problemas de otro tipo porque no, en fin, yo creo que el tener la posibilidad de esa visión, si a veces moverte de tu propio centro, más que tu centro explota, se rompen las paredes y tienes la capacidad de ver lo que ocurre en otros sitios de forma, esas videoconferencias que vemos de niños que están hablando con otros niños y que se cuentan pues lo que hacen por las tardes y qué distinto es, a lo mejor, no, pues yo voy todos los días a patinar, porque aquí, claro, como no podemos salir y hay hielo, pues estamos en un tal. Y mira, pues nosotros no, nosotros salimos aquí al campo y estamos, en fin, que yo creo que te abre la mente muchísimo, te abre la Sí, mente muchísimo. yo creo que es el valor más grande que Mm, se le puede dar a los niños, ¿no? Abrirles mm, la mente mm, y a otras experiencias, otras formas de ver la vida. mm.
¿Hay algún tipo de limitación temporal para que los profes o los centros se apunten o inicien un proyecto? No, en cualquier momento del año lo puedes arrancar. En cualquier momento del año lo puedes arrancar. Suelen ser de un curso escolar. Si bien, si tú al año siguiente quieres continuar con él, se venían cerrando en septiembre todos, a principios de septiembre, y tú lo podías reabrir si quisieras o ya crear uno nuevo, ¿no? O sea que aquí en España estábamos como entre 4 y 6 mil proyectos anuales. Eh, así que puedes o bien reabrir el que tenías o bien crear uno nuevo, ¿no? ¿Y hay algún banco de esos proyectos? Porque alguna gente a lo mejor sí tiene ganas de hacerlo, pero dice, pues es que yo no sé, no sé si Sí, esto se puede hacer, si hay algún sitio donde verlo. desde eTwinning.es tenemos una referencia de proyectos en torno a distintas temáticas, distintas etapas educativas, para ir haciéndote una idea. Yo creo que puedes abrir boca desde eTwinning.es y luego desde eTwinning.net sería donde accedes a la plataforma, que ahora se llama ESEP. Y es desde esta plataforma desde la que está integrada ya todos los servicios de la comisión en el ámbito educativo, y uno de ellos es eTwinning, ¿no? Pero como la referencia inicial, yo animaría a los compañeros y compañeras docentes que se acerquen a eTwinning.es para ver distintos proyectos y distintas ideas de proyecto. Incluso tenemos referencias a cómo integrarlo curricularmente, ¿no? O sea que en un momento dado, si yo estoy dando los mamíferos, cómo puedo integrarlo en un proyecto eTwinning y cómo puedo integrarlo en la colaboración escolar con otro centro, ¿no? Más fácil no lo puedes poner, ¿eh? Lo intentamos. Bueno, la verdad es que luego es muy gratificante cuando ves a compis que dicen, mira, me jubilaba el año que viene, pero voy a aguantar otro. Han llegado a decirnos esto, ¿eh? Voy a aguantar otro. Lo hemos guardado como anécdota aquí en el equipo por- porque resulta muy gratificante en muchas ocasiones. Resulta gratificante llevarlo a cabo, ver al alumnado implicado y ver cómo consigues los objetivos educativos, pero desde otra perspectiva, de otra forma de hacerlo, ¿no? Pues yo creo Bueno, que es interesante que los compañeros y las compañeras que nos escuchan, como dices tú, los compis, sí, nosotros los llamamos recursillistas, porque ya aquí ya son de la casa, cursillistas, sí. que sepan que tienen esta plataforma, eTuring.es, desde donde empezar, y creo que es muy interesante que conozcáis qué personas existen dentro de la docencia en otras partes de Europa y que ellos conozcan que vosotros estáis ahí, que podéis hacer cosas juntos, Eso que sí, es muy interesante. y que cuenten con el apoyo del Servicio Nacional de Apoyo, que para eso estamos. Y no porque sepamos más que nadie, a mí me gusta decirlo, sino porque vemos a gente que está ya chocándose con determinadas piedras o resolviendo cosas de determinada forma, y es lo que le contamos al resto, ¿no? O sea que estamos para echar una mano en cualquier momento del proceso, desde antes, durante o al finalizar para evaluarlo, ¿no? Y si, última pregunta, y ya te dejo que estás trabajando. Si quisiesen buscar por esos embajadores en Twinning dentro de su comunidad autónoma, ¿a quién deberían referirse? ¿A dónde? Bueno, en cada Normalmente. comunidad autónoma hay un representante eTwinning. Y este representante de eTwinning está en la Consejería de Educación. Desde eTwinning.es se puede acceder a quién es el representante en cada comunidad autónoma. Y a través de él se puede llegar a los embajadores de la comunidad. ¿Vale? O Ah, sea, los bien, embajadores de la comunidad fantástico. son los que luego dan formaciones, los que luego. Pero el contacto, que hay un contacto en cada comunidad autónoma, un grupo de trabajo estupendo entre todos los representantes de comunidades autónomas, que son los que aprueban cada registro y cada proyecto y los que suman para que la iniciativa sea interesante en España. Pues ¿Vale? ya sabéis, recursillistas, yo os recomiendo lo que acaba de decir Carlos, que empecemos por eTwinning y no como yo, metiéndome a la cabeza ya directamente en el lobo, y así nos fue. Así que vamos a ir pasito a pasito, empezaremos por eTwinning, os recomiendo eTwinning.es y nuestros compañeros que están en el servicio central, en las consejerías y a nivel nacional, seguro que nos echan una mano para poder conseguir alguien de otro lado de la frontera con quien poder trabajar. Carlos, muchas gracias por pasarte por aquí, para contarnos esto que me parece que es muy interesante y que nos puede abrir bastante la mente aparte de las fronteras. Eso es. Muchas gracias por ayudarnos a difundirlo. Y yo creo que es una iniciativa interesante para que cualquiera se acerque y poco a poco vaya sumando y vaya creando nuevas cosas. ¿Vale? Muy bien, Un muchísimas abrazo. gracias a todos y los esperamos la semana que viene con un nuevo episodio. Ya veremos lo que cae. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo.
Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.